En el presente ejercicio se ve cómo, de manera gráfica y de manera analítica, se aplica el criterio de la primera derivada. Inicialmente tenemos la curva x cúbica menos 3x cuadrada menos 2x más 1 y se ha trazado de igual manera su derivada. Observa que la derivada intersecta el eje en dos puntos. Estos dos puntos son los puntos críticos, en los cuales se ha levantado una recta. Se divide entonces el dominio en tres intervalos, para los cuales se observa visualmente en qué partes la curva es creciente, en cuál decreciente y en cuál vuelve a ser nuevamente creciente respectivamente. Observe entonces que el punto levantado a partir de la derivada y que intersecta la curva que hemos marcado con una cruz, en ese punto la derivada cambia de positiva a negativa, por lo cual tenemos marcado un máximo y un mínimo. Ahora observemos cómo el mismo proceso se desarrolla de manera analítica. Calculamos la derivada, que resulta en 3x cuadrada menos 6x menos 2. Resolvemos las raíces para esta ecuación igualada con 0 y encontramos dos valores, menos 0.290994 y 2.29099. Observamos entonces que la derivada evaluada previo al primer punto, por ejemplo en menos 2, resulta ser 22, que nos indica que la función es creciente. Evaluamos en un punto posterior, por ejemplo el 0, que está entre los dos valores de la raíz de la derivada, y vemos que en 0 la derivada es menos 2, siendo esta negativa. Ve entonces que en el primer caso la derivada cambió en efecto de positiva a negativa, por lo cual hemos localizado un máximo en el punto menos 0.290994 y su valor es 1.30331. De la misma manera, en el segundo punto, como ya hemos evaluado en 0, ahora evaluamos en un punto posterior, por ejemplo el 3, y vemos que la derivada de 3 es 7, que es positiva. Compara nuevamente los dos valores y ves que cambia ahora de negativa a positiva. Por lo tanto, de acuerdo al criterio de la primera derivada, hemos localizado un mínimo en 2.29099 y su valor es menos 7.30331. De la propia figura puedes observar que estos máximo y mínimo respectivamente son relativos. Veamos ahora el siguiente ejemplo bajo las mismas características. Inicialmente se traza la curva para la función raíz cuadrada de x menos 1 por x más 3 por x menos 6. Como se observa, se ha trazado también la gráfica de la derivada y se ha calculado su intersección con los ejes. La intersección única que corresponde es al punto menos 1.27 y además hay tres puntos adicionales de contacto con el eje que corresponden con los puntos precisamente en los cuales la función toca y vale 0, que son 1, menos 3 y 6. De manera visual podemos detectar en qué partes la curva es creciente y en cuáles es decreciente. Se ve inicialmente entonces que atrás del punto que hemos encontrado la función es creciente y posteriormente es decreciente. Hay una zona en la cual la función no existe. Estos valores están entre 1 y 6 y posteriormente vemos que la función es creciente en el último intervalo. Levantamos la recta sobre el punto de intersección y encontramos un punto que se ha marcado con una cruz. Y vemos que aquí la función cambia de creciente a decreciente, con lo cual se encuentra un valor máximo. Por otro lado, en los puntos en los cuales la curva toca al eje, la pendiente parece ser, cosa que se tendría que comprobar, que es infinita. Sin embargo, no hay problema. Como son puntos en los cuales la función no existe para abajo, tenemos que son 3 puntos mínimos. Ahora hagamos la prueba de manera analítica, que es lo correcto. La derivada corresponde entonces con un medio por 3x cuadrada menos 8x menos 15 entre la raíz cuadrada de x menos 1 por x más 3 por x menos 6. Encontrando las raíces de la derivada que corresponden con el polinomio 3x cuadrada menos 8x menos 15 igualado con 0, se encuentran dos raíces, menos 1.27008 y 3.93675, que no está dentro del dominio, por lo cual no debe ser considerada. Por lo tanto, hay cuatro puntos críticos. El que hemos encontrado, que es menos 1.27, en lo cual la derivada vale 0,
y 3 adicionales, menos 3, 1 y 6, para los cuales la derivada no existe. Como se observa, son zonas en las cuales la derivada es infinita. Evaluando entonces alrededor de los diferentes puntos, tenemos en la región previa al punto menos 1.27 la derivada es mayor que 0. Posteriormente la derivada es menor que 0, con lo cual se localiza que hay un máximo en el punto menos 1.27 y su valor es 5.34322. En cuanto a los puntos en los cuales la función vale 0, vemos directamente que la derivada no existe y por comparación con los puntos que hemos hablado, vemos que la derivada lateral por la derecha en menos 3 corresponde también con la derivada lateral por la derecha en el 6, en los cuales en ambos casos es infinita, con lo cual se puede observar que en estos casos se tienen 3 mínimos. De manera directa también podemos observar que la función derivada en 1 también es infinita y se tiene también un mínimo. Se debe de tener cuidado con los extremos de los intervalos que definen al dominio. En este tercer ejemplo se define una función en intervalos. Tenemos entonces la función x más 2 al cuadrado menos 5 en la región de x menor que 1 y 6 menos 2x para el resto de los casos. Al observar la gráfica de la función vemos de manera visual que hay un pico en el punto 1, que es el punto en el cual la función cambia de regla de definición. Se ha trazado entonces también la curva derivada, que en este caso corresponde con la recta punteada color naranja, que se observa que intersecta el eje en un punto, que es el punto menos 2. Se levanta la recta perpendicular y corta a la función en un punto que se observa visualmente que está precedido de manera decreciente y posteriormente de manera creciente, con lo cual se define un mínimo. En el pico vemos en efecto también que la curva viene de ser creciente y posteriormente se hace decreciente, por lo tanto se detecta un máximo. De manera analítica se calcula entonces la derivada, que corresponde con 2 por x más 2 para x menor que 1 y corresponde con menos 2 para x mayor que 1. Resolviendo las raíces se encuentra que para el primer término x más 2 debe de ser 0, la segunda parte no tiene raíces, de tal forma que hay dos puntos críticos, el punto menos 2 localizado y el punto 1 en el cual la derivada no existe, que corresponde con el pico. Evaluando la derivada en algún punto previo al menos 2, encontramos que en menos 3 es negativa y de manera posterior en la región entre menos 2 y 1, evaluando por ejemplo en 0, se encuentra que la derivada es positiva, por lo cual estamos viendo que cambia la función de decreciente a creciente, por lo cual se detecta que en menos 2 existe un mínimo y su valor es menos 5. Por otro lado, en el punto 1, evaluando la derivada por la izquierda se encuentra que esta es positiva, mientras evaluando por la derecha la derivada es negativa, es decir, la función es decreciente, por lo cual se detecta que en el punto x igual a 1 existe un máximo de valor 4. En este cuarto ejemplo se explica cómo se aplica el criterio de la segunda derivada, inicialmente de manera gráfica y posteriormente también lo haremos de manera analítica. La función bajo análisis es x cúbica menos 2x cuadrada más 1, limitada al intervalo menos 1 menor o igual que x menor que 2. Se ha trazado previamente la gráfica y también la gráfica de la derivada. Nuevamente entonces vemos que hay dos puntos críticos de acuerdo a la intersección con el eje. Están marcados con círculos en color naranja. Como el intervalo es cerrado por la izquierda, también se ha marcado el punto inicial del dominio como un punto crítico, porque los puntos críticos también corresponden a los límites del dominio o de los intervalos que lo componen. Observamos ahora que la concavidad en el primer punto marcado es negativa, es decir, la función es convexa, mientras alrededor del siguiente punto la función es cóncava, con lo cual se prueba que hay un máximo en el primer caso y un mínimo en el segundo. En el extremo de la izquierda la función es creciente, por lo tanto el punto se encuentra a la izquierda y se define así un mínimo. De manera analítica esto se comprueba de la siguiente manera: se calcula la derivada, que corresponde con 3x cuadrada menos 4x
y el intervalo sigue siendo para el dominio el mismo. La segunda derivada vale 6x menos 4 con el mismo dominio. Evaluando los ceros de la derivada, tenemos que el polinomio factorizado es x por 3x menos 4 igual a 0, que corresponde a dos raíces, una en x igual a 0 y otra en x igual a 4 tercios. Por lo tanto, se localizan tres puntos críticos, el extremo del intervalo en menos 1 y los puntos 0 y 4 tercios encontrados por la derivada. Evaluando la segunda derivada en 0, se ve que vale menos 4, que es menor que 0, y por lo tanto, de acuerdo al criterio de la segunda derivada, se presenta un máximo y su valor es 1. En el segundo punto, la derivada segunda evaluada corresponde a 4, que es decir, es mayor que 0, y de acuerdo al criterio de la segunda derivada, se ha determinado un mínimo en 4 tercios, cuyo valor es menos 5 sobre 27. Finalmente, en el punto extremo izquierdo del dominio se evalúa la derivada primera, que corresponde con 7, que es positiva, que hace que la función sea creciente, y como estamos analizando el punto izquierdo del dominio, se tiene que se ha detectado un mínimo, cuyo valor es menos 2. En el siguiente ejemplo, se calculan los máximos y mínimos de manera puramente analítica, empleando el criterio de la segunda derivada. Se tiene la función x cuadrada menos 9 por e a la 4 menos x cuadrada, para el cual se calcula la derivada que corresponde con menos 2e a la 4 menos x cuadrada por x y a su vez por el polinomio x cuadrada menos 10. Calculando las raíces de esta expresión, recordemos que el exponencial nunca vale 0, por lo tanto las raíces corresponden exclusivamente al polinomio y se tiene entre raíces, en menos raíz de 10, en 0 y en raíz de 10. La segunda derivada se calcula y resulta en 2 por e a la 4 menos x cuadrada y a su vez multiplicada por 2x cuarta menos 23x cuadrada más 10. Evaluando la segunda derivada en menos raíz de 10, se encuentra que esta vale menos 0.9915, que es menor que 0. Para este valor, entonces, el criterio de la segunda derivada define un máximo y su valor es 0.002479. Para el segundo punto, en 0, evaluamos la segunda derivada y vale aquí 1091.96, que es un valor positivo. Por lo tanto, por el criterio de la segunda derivada, se tiene que hay un mínimo y su valor es menos 491.383. Actuando de la misma manera para el tercer punto, se tiene que la segunda derivada evaluada para raíz de 10 vale menos 0.9915, que es negativa. Por lo tanto, aplicando el criterio de la segunda derivada, se tiene que hay un máximo y su valor es 0.02479. En este segmento se presenta el desarrollo completo para que lo puedas analizar. Es necesario amplificarlo o imprimirlo para que veas los detalles y lo revises con cuidado. En este último ejemplo se trata de un caso en el cual el criterio de la segunda derivada no puede decidir. Veamos. Se trata de calcular los máximos y mínimos del polinomio x menos 2 al cuadrado por x más 4 al cubo, cuya primera derivada corresponde con el producto de menos 2 más x por 4 más x al cuadrado por 2 más 5x. Evaluando las raíces, de manera directa encontramos que son 3, menos 4, menos 0.4 y 2, en donde menos 4 es una raíz repetida. La segunda derivada simplificada corresponde con el polinomio 4 que multiplica a menos 40 más 6x más 24x cuadrada más 5x cúbica. Puedes observar que al evaluar la segunda derivada en menos 4, esta vale 0, por lo tanto el criterio de la segunda derivada no puede decidir, ya que se requiere que se exprese de manera positiva o bien negativa.
Mientras tanto, en el segundo punto, la segunda derivada de menos 0.4 corresponde con menos 155.52, que este sí es un valor menor que 0 y por lo tanto, de acuerdo al criterio, se define un máximo de valor 268.739. De la misma manera, evaluando la segunda derivada en 2, se encuentra que su valor es 432, que es un valor positivo. Por lo tanto, de acuerdo al criterio de la segunda derivada, se encuentra un valor mínimo y este vale 0. Finalmente, retomando el valor para x igual a menos 4, aplicamos el criterio de la primera derivada, evaluando entonces en un punto previo, que en este caso se ha tomado menos 5, se encuentra que aquí vale 161, que es positivo. Mientras tanto, en un punto a la derecha se encuentra el menos 3, que vale 65, que también es positivo. Al no cambiar el signo, se prueba que no se trata de un máximo ni de un mínimo. Nuevamente, aplicando la segunda derivada, vemos que en el menos 5 esta vale menos 380 y en el menos 3 vale 92, por lo cual se detecta un cambio de signo. En efecto, en el punto menos 4,0 lo que se ha localizado es un punto de inflexión. Nuevamente enseguida se deja el desarrollo completo para que lo analices, ya sea que lo imprimes o lo amplifiques y lo puedas verificar.